Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy vamos a analizar un poco dominio e imagen de funciones y vamos a ver de qué manera darse cuenta o analizar o calcular justamente esos dominios o imágenes de las distintas funciones que uno tiene. Vamos a analizar las principales 5 funciones que uno puede llegar a tener. Obviamente hay más, pero estas son las que están por lo menos de las que estuvimos trabajando en clase y que hay videos acá en el canal. Así que vamos a analizar. Primero, función lineal. Tenemos que tener en cuenta, primero y principal, antes de arrancar con esto, perdón, que es el dominio, que es la imagen. El dominio estamos hablando de los valores de x que toma la función y la imagen los valores de y que tomaría la función. Si analizamos estas 5 funciones, la función lineal no tiene ningún problema en cuanto a dominio e imagen, porque tanto el dominio como la imagen son todos los reales, es decir, todos los valores, al ser una recta infinita, toma todos los valores de x y todos los valores de y. Es decir, que acá no habría ningún problema porque tengo reales y reales como dominio y como imagen. El tema son estas 4 funciones que están acá. ¿Por qué? Porque si analizamos la función cuadrática, vemos que en cuanto al dominio, es decir, los valores que puede llegar a tomar x, no hay ningún problema porque justamente esto se va hacia el infinito, hacia los costados, o sea, los valores de x son todos, es decir, son los reales. En cambio, para la imagen, es decir, los valores de y, hay un tope, es decir, hasta acá uno tiene función, pero debajo toda esta parte no tiene función. Es decir, no hay nada, no tengo gráfico en este sector. Por lo tanto, la imagen no son todos los reales. Vamos a después analizar cómo darme cuenta cuál es la imagen de una función cuadrática. Vamos a dejar esto acá, después retomamos analizando cada una en particular. Para la función racional, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la función racional tiene asíntotas. Tiene asíntota vertical y asíntota horizontal. Por lo tanto, no toma todos los valores de x. Hay un único valor de x en el caso de la racional. Si estamos hablando, perdón, de la homográfica, en el caso de la racional puede haber más valores de x, pero normalmente siempre hay uno. Si hay un valor de x normalmente que no puede tomar como dominio. Y con la imagen pasa exactamente lo mismo porque hay una asíntota horizontal que hace que ese valor no pueda ser tomado por la imagen. Entonces acá también tenemos problemas, para decirlo así, en el dominio y la imagen en este caso. Ahora, para el caso de la exponencial, pasa lo mismo que pasa con la cuadrática. ¿Por qué? Porque los valores de x pueden ser cualquiera, porque si yo me fijo, esto se va hacia el infinito hacia allá y hacia el infinito hacia acá, así que los valores de x son todos. En cambio, los valores de y no. ¿Por qué? Porque acá hay una asíntota y debajo de esta asíntota no hay nada. O sea, no tengo gráfico. Entonces también pasa que el dominio son los reales, pero la imagen no son todos los valores. Entonces vamos a ver cómo darme cuenta cuál es la imagen. Y en el caso de la logarítmica pasa algo parecido a la exponencial. Recuerden que son inversas unas de otras, por lo tanto, ¿qué va a pasar? El dominio, en este caso, es decir, los valores de x, al tener una asíntota vertical, todo lo que está por detrás, o desde este costado, porque puede pasar que tenerlo del otro lado, detrás de ese gráfico o delante del gráfico, dependiendo de cómo esté esa asíntota y dónde esté graficada, no va a tener función. En cambio va a pasar que la imagen, es decir, todos los valores de y, formen parte. ¿Por qué? Porque esto se va al infinito hacia abajo y esto al infinito para arriba. Entonces, en este caso, tengo imagen real. Pero no sé qué pasará con el dominio. Entonces vamos a analizar ahora estas 4 funciones para ver bien
¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de escribir el dominio y la imagen de cada una? Bien, entonces, si tomamos en cuenta la primera función, tenemos una función cuadrática. Dijimos que el dominio eran todos los reales. Hasta ahí venimos bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta la imagen a dónde pertenece o qué forma parte de la imagen? Yo sé que la imagen arranca en un determinado lugar, es decir, en donde tengo la vuelta, vamos a llamarlo así por ahora, la vuelta de esa parábola, y debajo, en este caso debajo, no tengo nada por acá. Puede pasar que esté al revés y sea hacia arriba. Pero ¿qué es lo que me dice a mí hasta dónde llega la función y dónde empieza a subir nuevamente? Acá nosotros tenemos un punto, un valor muy importante para la parábola, en este sector de acá, que es el vértice. El vértice de la función cuadrática me dice hasta dónde llega esa función, sea hacia arriba o hacia abajo, porque yo podría tener también la parábola dibujada de esta forma y también tendría un vértice, en este caso, acá arriba. Ese vértice a mí me indica a dónde llega hacia abajo o a dónde llega hacia arriba. Por lo tanto, ese valor de I al que pertenece el vértice es el que me indica a mí la imagen. Yo acá tengo un I del vértice que se puede calcular, por supuesto, porque lo necesitamos calcular para poder graficarlo en la parábola, y ese I del vértice me indica la imagen. Por lo tanto, cuando yo quiero escribir el dominio de una parábola, siempre van a ser los reales, pero cuando tenga que hacer la imagen de la parábola, van a ser todos los reales, pero puede ser que sean los reales mayores o iguales que I del vértice, porque van a ser desde I del vértice hacia arriba, o si no, como imagen, podría tener, este sería para la primera opción, de los reales menores o iguales que I del vértice, porque desde I del vértice hacia abajo existe la función y para arriba no hay nada. Entonces tengo dos formas de escribirlo, dependiendo por supuesto de cómo sea la parábola. Si la parábola es positiva, es decir, va hacia arriba, los reales van a ser mayores que I del vértice. Si va hacia abajo, van a ser los reales menores o iguales que I del vértice. Entonces, la imagen de una función cuadrática depende del vértice de la parábola. Bien, si tenemos una función homográfica, en este caso, o racional, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo tengo una función homográfica o racional, siempre voy a tener asíntota vertical y asíntota horizontal. Y lo que va a pasar es que justamente tanto el dominio como la imagen se ven afectados acá. Es decir, como en otras funciones tenía alguna parte real y otra parte que no era del todo real, acá lo que sucede es que ninguna de las dos, ni la imagen ni el dominio, son reales. Es decir, que están modificadas de alguna manera. ¿De qué depende el dominio o la imagen de lo que sería una función homográfica? Justamente de esos valores que no forman parte, que en nuestro caso son las asíntotas. Son valores que hacen que la función no tenga resultado. En el caso del dominio, como estamos hablando de una función que tiene, por ejemplo, no es la misma gráfica, estoy poniendo un ejemplo no más numérico. Si yo, por ejemplo, tuviese esto, el dominio depende siempre del valor del denominador que hace 0 a esto, porque recuerden que esto es una división y la división por 0 no existe. Entonces tengo que buscar qué valor hace que el denominador sea 0 para eliminarlo. Entonces, ese concepto es el que se usa para la asíntota vertical. Y esa asíntota vertical hace que el dominio, es decir, los valores de x, sean todos los reales menos
¿A quién tengo que sacar? Justamente tengo que sacar al que no forme parte de este denominador, porque me lo hace 0, y que nosotros acá lo escribimos como asíntota vertical. Entonces el dominio son todos los reales menos la asíntota vertical. ¿Y qué sucede con la asíntota horizontal? Lo mismo, con la única diferencia es que afecta a la imagen. Entonces, a la hora de resolver justamente la imagen de una función racional, tengo que guiarme por los reales menos, en este caso, la asíntota horizontal, porque justamente es la asíntota horizontal el único elemento que no forma parte de la imagen. Por el resto tengo función, pero lo que no tengo es justamente en el número que me dicen que está la asíntota horizontal. Entonces ahora fíjense que ambos, tanto dominio como imagen, están modificadas por las asíntotas que forman parte de la función. Bien, en cuanto a la función exponencial, lo que sucede es que el dominio, como dijimos, son todos los reales, es decir, acá no hay problema de nada porque los valores de x pueden ser cualquiera, pero sí pasa algo con la imagen de la función, es decir, los valores de y. ¿Qué sucede con los valores de y? Que hay partes donde no tengo nada. Es decir, por ejemplo, en este caso, debajo de la asíntota no tengo ninguna función, o sea, no tengo parte del gráfico. Justamente eso, al tomarlo de la misma manera que tomamos en la anterior, en la homográfica, la asíntota me determina a mí hasta dónde llega esa imagen o de dónde empieza esa imagen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una caracterización de la función exponencial, que la función está o por debajo, perdón, por encima de esa asíntota o por debajo, pero nunca forma parte de esa asíntota. Es decir, nunca toca a ese número por el que pasa la asíntota, justamente porque esa asíntota se pega mucho, pero nunca forma parte. Por lo tanto, cuando yo tenga que hacer la imagen, primero y principal tengo que saber si va hacia arriba, es decir, tengo desde la asíntota hacia arriba función, o puede pasar que me quede una función hacia abajo, es decir, que me quede así, o hacia el otro lado, por supuesto, pero que me quede de la asíntota hacia abajo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la forma en que yo escriba la imagen. La imagen son todos los reales y pasa algo parecido a lo que pasaba con la cuadrática. Yo tengo desde la asíntota hacia arriba función o hacia abajo, con la única diferencia que acá no tomo al número que forma parte de la asíntota. En el anterior, la cuadrática, el vértice formaba parte de esa imagen. En este caso, la asíntota no forma parte. Al no formar parte, yo tengo que decir que son los reales mayores, no iguales, mayores, porque igual sería que forma parte y dijimos que no, los reales mayores a la asíntota horizontal. Y en el caso de ir hacia abajo, porque por alguna razón esa función me quedó hacia abajo, va a ser la imagen los reales menores que la asíntota horizontal. Pero siempre es dependiendo hacia dónde va, o hacia arriba o hacia abajo. Mayores o menores, no iguales, porque si fuesen iguales debería formar parte la asíntota horizontal de esa imagen y no forma parte porque hay que eliminar ese valor. Bien, y por último tenemos la función logarítmica. En la función logarítmica lo que sucede es que la imagen, los valores de y pueden ser cualquiera, es decir, en ese caso la imagen no estaría afectada, son todos los reales, y el problema está en el dominio. En nuestro caso, el dominio justamente depende del logaritmo. ¿Por qué depende del logaritmo? Porque nosotros tenemos siempre una función logarítmica como logaritmo, por ejemplo, en base 2 de x menos 3 más 1. Nosotros decimos siempre que el dominio sale o se obtiene justamente de esta parte de acá. ¿Por qué se obtiene de ahí? Porque nosotros sabemos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo. No puede ser 0, no puede ser negativo.
siempre tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio va a estar justamente determinado por este número, o sea, por el valor de acá. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el valor que uno obtiene de acá es la asíntota vertical. Y me dicen, desde ese número en adelante, todo el logaritmo da positivo. De ese número para atrás no existe, porque o da 0 o el logaritmo es negativo. Entonces, justamente el dominio depende de la asíntota vertical. Van a ser todos los números, es decir, todos los reales, son todos, pero a partir de la asíntota hacia adelante o de la asíntota hacia atrás, dependiendo de cómo esté graficado. Entonces, en este caso tengo de la asíntota hacia adelante y van a ser mayores que la asíntota vertical. Sucede exactamente lo mismo que con la exponencial. Son mayores porque al tener una asíntota ese valor no forma parte del dominio, en el anterior no formaba parte de la imagen, acá sucede lo mismo pero con el dominio. Y si fuese hacia atrás, el dominio tendrían que ser los reales menores que la asíntota vertical porque tendría algo hacia atrás. Pero eso pasará en el caso de tener un caso particular. Normalmente siempre quedan hacia adelante. Entonces, fíjense que ahora el dominio depende de la asíntota vertical. Espero que se hayan entendido cómo darme cuenta en cada uno de las funciones, el dominio y la imagen de cada una de las funciones, y nos estaremos viendo en un próximo video.